En el capítulo anterior hemos hablado de la figura del condestable don Álvaro de Luna y de su capacidad para ayudar al rey Juan II cuando atravesaba circunstancias complicadas y hasta peligrosas. Y resulta interesante detenerse en su biografía y su persona, que serán un reflejo de otros personajes posteriores parecidos, cuyas acciones resultarán determinantes para la historia. Nació en 1390, fruto de amores entre su padre Álvaro Martínez de Luna, noble aragonés, y María Fernández Jaraba, la cual tuvo otros hijos de distintos personajes, hijos que alcanzarían cargos elevados y con los que Álvaro siempre mantuvo una buena relación. Al morir su padre en 1397, quedó bajo la tutela de su tío, Juan Martínez de Luna, y la del propio Papa Benedicto XIII de Aviñón, de quien era sobrino nieto. Más tarde, sobre 1409, las influencias de otro de sus tíos, Pedro de Luna, arzobispo de Toledo, le hacen llegar a la corte, donde ingresa como paje y compañero de juegos del rey Juan, aunque más que compañero quizá se desempeñara como cuidador, ya que sus 19 años le capacitaban más para lo segundo que para lo primero. Desde este puesto, tan cercano al futuro rey, Álvaro de Luna iría escalando grados y ganando influencia, hasta el punto en que la regente, Catalina de Lancaster, llegó a mostrarse renuente a aceptar la dependencia de su hijo hacia aquel que, según se mirara, podía ser calificado de advenedizo, lo que no impidió su nombramiento como maestresala del rey niño. En una época más actual, don Álvaro sería el paradigma del concepto de self-made man, el hombre hecho a sí mismo que triunfa gracias a su propio esfuerzo, pues, en realidad, muchos otros, en sus mismas circunstancias, habrán quedado en el olvido al no poder desarrollar sus capacidades y no resultar imprescindibles para el rey, quien, al alcanzar la edad de reinar, encontraría en su compañero y amigo íntimo la manera de afrontar eficazmente problemas que por sí mismo era incapaz de solucionar. Si seguimos la trayectoria del de Luna, apreciamos una evidente desenvoltura que le facultaba para llevar a cabo por propia mano acciones intrépidas y peligrosas, como la fuga de Juan II del castillo de Talavera, donde había sido recluido por el infante Enrique de Aragón, uno de los permanentes enemigos que no cejaban en su empeño de deponer al monarca. La huida, organizada y comandada por don Álvaro, fue la confirmación para Juan II de que su amigo era merecedor de toda su confianza, y así fue durante todo su reinado, durante el que no sólo demostró valentía y destreza, sino que aportaba a la corona una visión realista y acertada de los quebraderos de cabeza ocasionados por la política, para los que siempre encontraba solución. Con todo lo anterior, para un rey que gustaba más de la poesía, la literatura y la música, Álvaro de Luna era la herramienta más valiosa que la gobernanza del reino podía necesitar. Pero la dedicación y el buen hacer de Álvaro de Luna tenía un precio. En un entorno más parecido a una manada de depredadores en el que cada cual miraba por su propio interés, el que fuese paje y cuidador del rey entiende que debe afianzar su poder y su riqueza, pensando quizá en cuando le llegara el turno de ser descabalgado de su posición, y no duda en ejercer su influencia para despejar el camino. El condestable de Castilla, don Ruy López Dávalos, fue uno de sus objetivos, al que se le podía imputar, no sabemos si cierta o inventada, una predisposición a favor de los aragoneses, y no cejó hasta que Juan II lo desposeyó de su cargo para traspasarlo a él mismo. Recordemos que el título de condestable implicaba el mando supremo de los ejércitos reales, con lo que Álvaro de Luna se convierte a la vez en el cerebro del rey, su mano derecha para portar la espada en la batalla y también en su mano izquierda para tratar asuntos de Estado. Y lo que siempre tuvo claro el condestable era que la mayor amenaza para la corona de Castilla la encarnaban los aragoneses, en especial los dos sobrinos del rey, los infantes de Aragón, Enrique y Juan, que campaban por sus fueros haciendo y deshaciendo asuntos castellanos,
así como apropiándose de tierras e incluso villas, sin dejar escapar la ocasión de atentar contra la autoridad del propio rey. Utilizado a veces como cabeza de turco para alcanzar acuerdos con los rivales navarros y aragoneses, lo que le costó 2 destierros, don Álvaro siempre regresaba para mantenerse en el poder como figura principal, hasta el punto en que en 1429 no ve otra solución viable que declarar la guerra a Aragón para calmar las apetencias de los infantes y del propio rey Alfonso V. La victoria en 1430 permitió recuperar las posesiones usurpadas por los aragoneses y a don Álvaro conseguir el éxito absoluto como hombre de Estado, tanto que el rey le recompensa con el cargo de administrador perpetuo de la Orden de Santiago, lo que suponía ser el titular de una fortuna considerable en propiedades y en influencia, que usó para convencer al rey de que habría que retomar las acciones de frontera contra los granadinos, aunque Juan II, más inclinado hacia las frivolidades y el refinamiento de una corte humanista, no respondió más que mostrando cierto interés. Incluso se cuenta que en 1431, tras la apoteósica victoria de la Higueruela contra los de Granada, Juan II aceptó como soborno para interrumpir la ofensiva un carro cargado con cientos de kilos de higos secos, dentro de cada cual iba insertada una moneda de oro. No cabe duda de que la mano firme de don Álvaro pudo enmendar más de un yerro del monarca, convencido de que sin dominar a la alta nobleza y a los enemigos exteriores, Castilla corría el peligro cierto de verse desmembrada y sumida en una anarquía final. Pero los nobles no cejaban en manipular a su antojo los asuntos de la corona, enfrentándose entre ellos y contra el rey, hasta el punto en que en una siguiente guerra civil el condestable encabeza la facción que derrota definitivamente en la batalla de Olmedo a la coalición formada por Navarra, los infantes de Aragón y los nobles castellanos disidentes. Fue al término de esta guerra, en 1445, cuando saltó al conocimiento público las acusaciones de sus enemigos, que le señalaban a él y al rey como homosexuales, lo cual podría ser cierto, pero que se revela como un socorrido intento de explicar a la ciudadanía la fascinación inmensa del rey por su valido. En 1447, Juan II, con 42 años, pone fin a su viudez de María de Aragón, contrayendo matrimonio con Isabel de Portugal, que acaba de entrar en la veintena, lo que no impide que el ojo alerta de la reina detectara la dependencia de su marido hacia el poderoso condestable don Álvaro, que ya se acercaba a la sesentena y cada vez ejercía un poder más absoluto sobre los asuntos del reino. Parece que fue la insistencia de Isabel la que acabó por abrir los oídos del rey a los detractores del condestable, al que, como suele ocurrir cuando alguien se distingue en la cúspide, acusaban de todo. Por fin, en 1453, se apaga la estrella de don Álvaro de Luna. El rey ordena su detención y, tras una pantomima de juicio, es condenado a muerte y decapitado el 3 de junio en la Plaza Mayor de Valladolid. Su viuda, Juana de Pimentel, y su hijo Juan de Luna tuvieron que refugiarse en las propiedades de la Orden de Santiago y, tras mucho esfuerzo, poder recuperar solo una parte de las propiedades incautadas a su marido por la corona, aunque para ello tuvo que enfrentarse en varias ocasiones a su voluntad, llegando a utilizar su ejército e incluso la artillería de que disponía para plantar cara al monarca. Desde el momento del ajusticiamiento del condestable, firmó siempre los documentos como la triste condesa, como homenaje a su amado esposo y crítica al proceso que acabó con su grandeza. Juan no sobrevivió mucho a su antiguo valido, a pesar de la diferencia de edad, pues murió al año siguiente, en 1454, lamentándose por algunas de sus decisiones e incluso manifestando que hubiera preferido haber nacido hijo de un labriego y no tener que afrontar el, para él, terrible peso de la corona.
En su inmediata subida al trono, tras la muerte de su padre, Enrique IV arrastró con él al que era amigo desde la infancia y compañero en aventuras y guerras de juventud, Juan Pacheco, que estuvo siempre a su lado, incluida la batalla de Olmedo, en la que, bajo la dirección del condestable Álvaro de Luna, acabaron con las pretensiones de los infantes de Aragón, lo que supuso la concesión para Enrique, entonces príncipe de Asturias, del señorío de varias villas, y para su amigo y consejero, el marquesado de Villena. Enrique, casado con Blanca de Navarra desde 1440, en virtud de los acuerdos de la Concordia de Toledo, había pedido la nulidad matrimonial pretextando, literalmente, una impotencia recíproca debida a influencias malignas. Y con el apoyo del testimonio de varias prostitutas que declararon haber cohabitado con él, el obispo de Segovia concedió la nulidad refrendada por el Papa poco después, basándose en que una suerte de maleficio era el causante de que el heredero de la corona no tuviese descendencia de Blanca. La decisión de Enrique, ya obedeciera a una clara incompatibilidad de carácter con su mujer, o a una actitud de rechazo de ésta, confirmaba la creciente solidez de Castilla frente a los otros reinos al poder dejar sin cumplir una de las cláusulas firmadas en Toledo. Y en 1455, un año después de subir al trono, Enrique contrae matrimonio con su prima portuguesa Juana de Avís, aún antes de obtener la firma de la nulidad con Blanca, y sin la preceptiva bula papal que autorizaba el matrimonio entre parientes cercanos. Sin embargo, recelaba del poder político que alcanzaban aquellos que le rodeaban, y para compensarlo, atrajo hacia la corte a otros personajes importantes, uno de los cuales, Beltrán de la Cueva, al que conocía recientemente y con el que había congeniado de manera especial, fue adquiriendo importancia al confiar Enrique en sus juicios y propuestas, aunque se opusieran directamente a las opiniones de Juan Pacheco, hasta que Enrique, deseando recompensar a Beltrán, le elige como hombre de confianza, en sustitución del anterior, y más tarde le otorga el cargo de maestre de Calatrava, desposeyendo del mismo al hermano de Pacheco, Pedro Girón, lo que aviva rencores y predispone a tan señalados miembros de la alta nobleza contra el poder de la corona. Es decir, que una generación después se repite la misma situación que en la relación Juan II Álvaro de Luna, en la simbiosis entre Enrique IV y Beltrán de la Cueva, con una diferencia. Si el de Luna era mucho mayor que el rey al que aconsejaba, Beltrán de la Cueva era 10 años menor que Enrique, lo que debía sulfurar aún más a sus opositores y los predisponía descaradamente contra la corona. Seguramente Enrique ya preveía actitudes de este tipo cuando en 1461 ordena que sus hermanos Isabel y Alfonso abandonen la ciudad de Arévalo, donde vivían con su madre, la anterior reina Isabel de Portugal, y los recibe en Segovia, sin duda con la intención de tenerlos cerca al anunciar el embarazo de la reina Juana, y así evitar que algún noble pudiese utilizarlos a ambos para contestar los privilegios del hijo de los reyes próximo a nacer. Y no parece que hubiese mucho amor fraterno en la decisión de traerlos a su lado, ya que desde la muerte de su padre, Isabel, su hermano Alfonso y su madre viuda, permanecieron apartados, o quizás sería mejor decir recluidos, en la villa de Arévalo, ocupando las denominadas casas reales, pero llegando a pasar penurias económicas cuando Enrique IV interrumpió el pago de la subvención que su padre dejó en testamento a la reina viuda y a sus hijos. No obstante, parece que a la llegada de Isabel y Alfonso a la corte de Segovia se aceptó un borrón y cuenta nueva que hizo olvidar las antiguas desavenencias. En 1462 nace el fruto de su matrimonio con Juana, una niña, a la que imponen el mismo nombre que el de su madre, y a la que su joven tía Isabel, que contaba 11 años de edad, lleva hasta la pila bautismal,
un poco antes de que la pequeña Juana fuera jurada en las Cortes convocadas en Madrid como princesa de Asturias y, por tanto, heredera de la corona. El nacimiento de Juana no tarda en aventar las suspicacias y los ataques a la corona, y Enrique se ve enfrentando a parte de la alta nobleza, encabezada por los dos hermanos, Juan Pacheco, primer marqués de Villena, Pedro Girón, anterior maestre de Calatrava, y el arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo, que se ponen a la labor de desacreditar al rey todo lo posible, hasta el punto de llegar a propalar distintas especies lesivas para su fama y honor, como que era homosexual e impotente, que la reina tenía relaciones con el favorito, que en su forma de conducirse gustaba de practicar usos de los musulmanes, como vestir túnicas o comer echados sobre cojines, y por fin el colofón de atribuir el nacimiento de la heredera a los amores ilícitos de la reina Juana de Avís con el conde de Ledesma, es decir, con el condestable Beltrán de la Cueva, lo que motivó rápidamente el sobrenombre que se otorgó a la princesa de Asturias, que pasó a ser la Beltraneja hasta nuestros días. Castilla desde entonces se vio dividida en dos bloques principales, los que apoyaban a Juana como heredera y los que se oponían de plano, y cuyas actuaciones fluctuaron entre las conspiraciones soterradas y la guerra civil declarada, lo que no impedía que Enrique tuviera que vérselas en varias ocasiones con Navarra, también dividida por cuestiones dinásticas, y Aragón, que desde 1458 había estrenado nuevo rey en Juan II al morir Alfonso V, lo que añadía nuevos bríos a las luchas entre aragoneses y castellanos, esta vez por los asuntos navarros. Aunque la difícil situación interna de los primeros hace que descienda la agresividad de la corona de Aragón, lo cual no suponía alivio alguno en la olla a presión en que se estaba convirtiendo la vieja Iberia, con 5 coronas enfrentadas que sólo llegaban a entendimientos entre ellas cuando se trataba de asestar un duro golpe a una tercera. Centrándonos en Castilla, resultaría demasiado prolijo reseñar aquí lo que no fue otra cosa que una larguísima guerra civil que se extendió durante los 12 años que median entre el nacimiento de la Beltraneja en 1462 y la muerte de Enrique en diciembre de 1474, y cuyo crescendo más significativo fue la llamada Farsa de Ávila, en la que el bloque anti-Beltraneja, tratando de estirar al máximo la voluntad real de ceder ante sus enemigos, teatraliza la deposición de Enrique, coronando al joven Alfonso como rey. El conflicto está servido con 2 coronas enfrentadas, y sin embargo, Isabel, la que podría haber sido la tercera en discordia, mantiene durante ese enfrentamiento un perfil bajo en el que, a pesar del cariño por su hermano Alfonso, reconoce como único rey a su otro hermano, Enrique, lo que hace que éste se avenga, al menos a asegurarse un apoyo en aquel torbellino de inquinas, tendencias enfrentadas y ambiciones sin límite. El encuentro en los Toros de Guisando en 1468 sella la subordinación de Isabel al que considera rey legítimo, pero se muestra inflexible al exigir que Enrique cumpla el testamento del padre de ambos, Juan II, en el sentido de que la corona pasaría a la descendencia de aquel siempre y cuando fuese legítima, y su hija no lo era, desde el momento en que no existía licencia papal para el matrimonio con Juana de Avís. Enrique, que debía de verse superado por tanto despropósito que se alzaba contra él, y a lo que se ve, navegando en un mar de dudas que incapacitaban su carácter poco resuelto, cede, y desposeyendo a su hija Juana del nombramiento de princesa de Asturias, traspasa los derechos a su hermana Isabel, a quien a partir de ese momento busca pretendientes en Portugal, Francia e incluso Inglaterra para establecer con cualquiera de ellos una alianza que refuerce a Castilla contra el que es, de momento, su peor enemigo, Aragón. No obstante, la debilidad de carácter de Enrique había quedado en evidencia un año antes, en 1467, cuando las murallas del Palacio Alcázar de Segovia son testigos
de la decisión real de apartar a la reina en medio de maniobras con las que trataba de recuperar la amistad de su enemigo Juan Pacheco. Y Juana de Avís acaba siendo separada de su hija y deportada al castillo de Alaejos, bajo custodia de su propietario, Alonso de Fonseca y Ulloa, que era a la sazón obispo de Sevilla, y que al parecer cayó rendidamente enamorado de la reina destronada. Pero es Pedro de Castilla y Fonseca, el ayudante de cámara, el que protagoniza una sonada historia de amor con Juana, de la cual nacen entre 1468 y 1471 dos hijos gemelos, Pedro y Andrés, lo que aviva aún más la llama de quienes culpaban a la impotencia de Enrique como única causante de su falta de descendencia, y afianzaban el rumor de otorgar la paternidad de la princesa Juana a Beltrán de la Cueva. Tuvo dos hijos más, fruto de esta relación, y acabó huyendo de Alaejos para seguir defendiendo con uñas y dientes la legitimidad de su hija y su derecho a reinar. Se refugió en Cuéllar, en el castillo propiedad de Beltrán de la Cueva, quien no quiso plegarse a los planes de la reina destronada, por lo que ésta acabó poniéndose bajo la protección de los Mendoza, donde permaneció hasta que murió en Madrid a los 37 años, en 1475, medio año después de que lo hiciera su anterior marido Enrique IV, en diciembre de 1474. La muerte de Enrique y la diligencia de Isabel de coronarse reina en Segovia apenas tiene noticia, y sin que los miembros del Consejo Real encontraran motivo para oponerse, abre de nuevo la caja de los truenos, y las dos facciones continúan enfrentadas, como si al desaparecer la figura del rey se abriera el telón, estalla una siguiente guerra civil con todas las de la ley, y esta vez con dos mujeres como mascarón de proa de cada bando. Del lado de los nobles contestatarios, Juana la Beltraneja; de los que defienden la voluntad del fallecido, Isabel, ya coronada y reina de Castilla. No parece que haya solución posible que no sea el enfrentamiento armado. Es como si una maldición estuviera ejerciendo su perversa influencia desde que las Navas de Tolosa abrió la puerta al crecimiento de los reinos cristianos. Pero tal vez convendría que nos detuviéramos en el próximo capítulo para examinar varios detalles que resultan capitales a la hora de entender el inmediato futuro de los 5 reinos en liza: Castilla, Portugal, Aragón, Navarra y Granada.